Estamos volviendo a descubrir que vivimos en un mundo profundamente misterioso, lleno de coincidencias repentinas y encuentros sincronizados que parecen estar predestinados. Esta es la primera de las 9 revelaciones que indican el desarrollo de la conciencia y el espíritu. Si tú ya has vivido o sentido esta sincronicidad, ya has pasado la primera etapa, te invito a que conozcas las 9 revelaciones y me dejes en los comentarios en cuál te encuentras. Vamos a comenzar. Cuantos más despertemos a este misterio, crearemos un concepto del mundo completamente nuevo, redefiniendo el universo como energético y sagrado. El día de hoy estamos hablando de las 9 revelaciones del libro de James Redfield. Sin embargo, lo que es curioso, que mencionan en la película, es que se encontraron en una caja que data del año 1600. Haciendo una referencia clara a que los sacerdotes antiguos escondieron estas 9 revelaciones por intereses propios. Por supuesto, dentro de la película, el enemigo número 1 es la Iglesia. Y es algo que ya hemos dicho anteriormente en múltiples ocasiones en este canal. Los sacerdotes antiguos se han encargado de modificar la historia y de ocultarla. Han tergiversado todo. Gran parte de los escritos que conocemos actualmente, incluyendo la Biblia, han sido modificados y otros ocultados. Ya pudimos ver las primeras 2 revelaciones, pero vamos a ver las siguientes porque son reveladoras para este despertar de conciencia. Descubriremos que todo a nuestro alrededor, toda la materia está formada y se origina de una energía divina que estamos empezando a ver y a comprender. Hay una energía universal a la cual le llamaremos el todo o le llamamos Dios, y de ahí, de esa energía virgen, emana absolutamente todo lo que conocemos a diferentes vibraciones. Y esto nos lleva al punto número 4. Desde esta perspectiva, podemos ver que los humanos siempre se han sentido inseguros y desconectados de esta fuente sagrada y han intentado nutrirse de energía dominándose unos a otros. Esta pugna es la causante de todos los conflictos humanos. En la tercera y cuarta revelación se habla de que todo es energía, pero que también tú tienes la propia y es ilimitada. Todo tu ser es una fuente de energía que emana hacia el exterior, pero pocas personas lo saben y esta es la causante de que queramos dominar siempre a los demás. ¿En qué punto te encuentras? ¿Ya has superado la tercera y la cuarta revelación? Quédate porque la quinta es mucho mejor. Aquí es donde se comienza a experimentar lo que llamamos poderes humanos. La única solución es cultivar una reconexión personal con lo divino, una transformación mística que nos llene de energía y amor infinito, que amplíe nuestra percepción de la belleza y nos eleve a una conciencia de nuestro yo superior. En esta quinta etapa es donde se encuentra la meditación, la introspección, la reconexión personal contigo y con lo divino. Cuando logras hacer clic con esta energía interna, se empiezan a despertar grandes habilidades humanas que no conocías, realmente misteriosas y que incluso podrías decir que son imposibles, pero realmente es así. En este libro, del cual se hizo una película también llamado Las 9 Revelaciones, que te recomiendo al 100% ya que te dan
muchos mensajes de evolución espiritual. Bueno, en esta película se pueden ver muchos poderes humanos que se van adquiriendo con el paso de la evolución en estas 9 etapas. Aquí te voy a mencionar algunos de los poderes que se pueden ver. El primero es la visión remota, después viene la intuición, ya que las casualidades no existen, es decir, la sincronicidad. La contemplación, que es algo realmente revelador, y por consecuencia de esta contemplación de las cosas, se adquiere también la invisibilidad. Después viene la clarividencia, la visión áurica o visión de las energías, la telepatía, el don de lenguas y por último la visión de guías espirituales. Una vez que tengamos esta conciencia, podemos liberarnos de nuestro propio hábito para controlar y descubrir una verdad específica, una misión que hemos venido a compartir para que ayude a la humanidad a evolucionar hacia este nivel nuevo de realidad. Entonces, de la 1 a la 5 es el proceso de darte cuenta de que hay algo más, de que hay una energía que nos dirige y un propósito. Después de este proceso de darte cuenta, viene la número 6 y la número 7, las cuales nos hablan de una misión y también de un guía para cumplir esta misión. Este guía es tu yo superior. En la consecución de esta misión, podemos descubrir una intuición interior que nos muestra hacia dónde ir y qué hacer. Y si solo hacemos interpretaciones positivas, derivará en un fluir de coincidencias que ayudarán a nuestra misión. Después viene la 8ª revelación antes de llegar al proceso final de evolución, no solo de ti, sino también de toda la humanidad. Yo sé que muchos de nosotros, yo en lo personal y también sé que muchos de ustedes se encuentran aquí, en el número 8. Cuando un número suficiente de nosotros entre en este flujo evolutivo, siempre dando energía al yo superior de todos con quienes nos encontramos, crearemos una cultura nueva en la que nuestro cuerpo evolucionará hacia niveles de energía y percepción aún más elevados. Creo que este es el objetivo en el cual nos encontramos ahora en general toda la humanidad. Gracias, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, se ha liberado este despertar de conciencia, dar la energía a los demás. Esto es lo que necesitamos ahora en la situación actual. Ya hablábamos, por ejemplo, que estamos en un confinamiento, que poco a poco nos están poniendo más reglas más estrictas, que nos tratan como prácticamente en este momento como si fuéramos unos robots. Bueno, tú puedes contrarrestar esto dando la energía a los demás. Cuando esto sucede, lo puedes notar muy fácilmente, es como una sensación de bienestar. Cuando este dar de energía sea mutuo, es decir, cuando la otra persona también esté a este nivel de conciencia y también te entregue energía a ti, y seamos un número suficiente de personas en el mundo, se propagará y la humanidad dará un gran paso a la evolución de la energía y la conciencia. De este modo participamos del largo viaje de la evolución, desde el Big Bang hasta el propósito final de la vida, energizar nuestros cuerpos generación tras generación, hasta que entremos en un cielo que todos podamos ver por fin. En conclusión, el guía interior hace evolucionar el mundo hacia un cielo que ya está aquí. Saber esto es conocer nuestro destino. Nada ni nadie puede detenerlo. Nuestro guía interior es como una llama que no se puede apagar. Hasta aquí voy a dejar este video. Esta película ya la había visto hace aproximadamente unos 5 años, más o menos, pero el caso es que la he vuelto a ver de nuevo y he captado nuevas cosas. Y bueno, también voy a sacar un video con respecto a ver la energía, ya que obtuve nuevos datos que también van a ayudar muchísimo a percibir la energía. También vamos a incluir algunos ejercicios en este video para que no te lo pierdas. Por último, te voy a dejar mis redes sociales aquí abajo para que vayas y las visites. También mi página de meditaciones guiadas aquí abajo, Yo Cósmico.
La última meditación que hice fue narrado en ASMR, una meditación bastante agradable para dormir y relajarte. Bueno, sin más por este video, nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos pronto.